Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a HD Fútbol. Hoy les traigo un video con todo lo que necesitan saber sobre esta Eurocopa 2024 que ya empezó. Desde algunos datos interesantes, curiosidades y todo lo que va a hacer que este torneo sea quizás uno de los más emocionantes de la historia. Hablando de Eurocopa, justo estaba buscando algún sitio donde poder apostar sobre alguna que otra de estas selecciones que van a participar en la Eurocopa. Si a vos también te llama la atención las apuestas o estás interesado en el mundo de las criptomonedas, yo te recomiendo que apuestes en Clobet. Para los que no saben, Clobet es una plataforma de casino y apuestas deportivas. La razón por la cual me gusta Clobet no es solo porque acepta más de 30 criptomonedas, lo cual eso te da una comodidad muy buena, sino que también para los que no están tan metidos en el mundo de las criptomonedas, es muy intuitivo y muy fácil de usar. Uno de los primeros partidos en el cual quiero apostar es en Inglaterra. Siento que tienen un equipo muy bueno y que quizás esta sea una Eurocopa en la que puedan avanzar mucho más lejos. Así que voy a apostar en su primer partido. Hoy les voy a dejar un enlace que va a estar fijado en el primer comentario acá abajo, y para los que se registren con este link que van a tener abajo, Clobet le va a estar regalando un bono de bienvenida para que ustedes puedan apostar. Este bono se puede usar para realizar apuestas en la plataforma, dándote más poder de apuesta y aumentando potencialmente tus posibilidades de ganar. Así que no cuelguen, abajo les dejo el link para que se registren en Clobet. Ahora sí, bienvenidos al video y vamos a ver datos y cosas interesantes sobre la Eurocopa. La Eurocopa 2024 contará con 24 capítulos que competirán en Alemania, un país, como ya sabemos, con una rica tradición futbolística. Los equipos están divididos en 6 grupos de 4. Los 2 primeros de cada grupo y los 4 mejores terceros avanzarán a los octavos del final. Vamos a destacar algunos de los equipos y jugadores que prometen dar mucho de qué hablar en esta Eurocopa. Alemania, por ejemplo, que tiene como entrenadora Julian Nagelsmann, tiene como jugador estrella, y yo pondría mi ficha en Musiala, que es la joven estrella del Bayern Múnich. A sus 20 años es una de las mayores promesas del fútbol alemán. Como curiosidad, Alemania no tuvo que pasar por la fase de clasificación por ser el país de anfitrión. Por otro lado, otro equipo que hay que prestarle atención es España, que tiene como entrenador a Luis de la Fuente. Yo si tendría que decir quizás un jugador estrella o una joven promesa de España, podría ser Pedri, que está jugando en el Barcelona, que literalmente ya se ha establecido como uno de los mejores mediocampistas jóvenes del mundo. Como dato extra, España ya fue campeón de la Eurocopa en 3 ocasiones, en el 64, en el 2008 y por última vez en el 2012. Otra selección de la cual obviamente mucha gente va a estar expectante va a ser de Francia, que tiene como entrenador a Didier Deschamps. Obviamente tiene un plantel muy exitoso, de grandes estrellas, y el jugador estrella al que hay que hacer foco o al que más tenemos que mirar va a ser obviamente a Kylian Mbappé, reciente prácticamente oficial jugador del Real Madrid, que como ya sabemos es uno de los jugadores más rápidos y más letales, no solo de la Eurocopa sino del mundo. Después también, como dato extra, yo le prestaría muchísima atención a Italia e Inglaterra, como les digo. Obviamente siento que la favorita de toda esta Eurocopa quizás sea Francia. Yo, si tengo que poner mi fichita por algún país, quizás me arriesgaría a elegir a Inglaterra. Lo mismo, un plantel lleno de estrellas. Quizás Phil Foden sea una de las que más a mí me interese ver, pero bueno, también tenemos muchas más en juego. En la fase de grupos vamos a tener muchos partidos interesantes. Vamos a mencionar por arriba algunos de los que son más interesantes, como por ejemplo el 15 de junio, que va a ser de España contra Croacia. El 20 de junio también va a ser España contra Italia, lo cual partidos a mi opinión muy interesantes. El 21 de junio vamos a tener un partido de Países Bajos contra Francia, también muy picante va a estar ese partido. Y el otro que quizás puede llamar un poco la atención al principio de esta competición puede ser el del 20 de junio de Dinamarca contra Inglaterra. Que ya les digo, yo miren a Inglaterra, vamos a ver hasta dónde llega, qué puede pasar, puede ser una sorpresa. Después de esta fase de grupos, los equipos clasificados van a avanzar a los octavos de final, que van a empezar el 29 de junio. La final se va a jugar en el icónico Olympia Station de Berlín el 14 de julio. Esta Eurocopa 2024 se va a jugar en 10 ciudades alemanas, incluyendo Berlín, Múnich y Dortmund. Lo interesante es que los estadios están organizados en clústeres regionales
para minimizar los desplazamientos y reducir el impacto ambiental. El torneo literalmente va a ser un referente en sostenibilidad. La UEFA ha implementado medidas para reducir las emisiones de carbono, como el uso de transporte público gratuito para los titulares de entradas y la energía verde en los estadios. Como datos curiosos de la Eurocopa en sí, sabemos que esta tiene una rica historia que se remonta a 1960. Originalmente conocida como la Copa de las Naciones de Europa, fue ganada por la Unión Soviética en su primera edición, derrotando a Yugoslavia en una final emocionante en París. Hasta la fecha, Alemania y España son las selecciones más exitosas en la historia del torneo, con 3 títulos cada una. Alemania ganó en 1972, 1980 y 1996, mientras España, como ya mencionamos, se coronó en el 64, en el 2008 y en el 2012. El máximo goleador en una sola edición fue Michel Platini. Marcó 9 goles para Francia en 1984. Y, justamente hablando desde 1984, ningún país anfitrión ganó la Eurocopa. Esto resalta la imprevisibilidad del torneo, donde el apoyo local no siempre garantiza la victoria. Como goles históricos, el penal de Antonín Panenka en 1976 es uno de los más recordados de la historia, no solo por su ejecución, sino porque selló la victoria de Checoslovaquia sobre Alemania en la tanda de penales. Y como no, ya que es un jugador legendario, Cristiano Ronaldo es el máximo goleador histórico de la Eurocopa, con 29 goles en 48 partidos. La Eurocopa no solo es un evento deportivo, sino que también un gran impulso económico. Se estima que generará miles de millones de euros en apuestas deportivas en cada edición. Me gustaría leer en los comentarios, ver por quiénes ustedes apostarían o por quiénes ustedes ven que van a llegar a una posible final. También siento que entró un poco en controversia esto de que la Eurocopa y la Copa América se estén jugando al mismo tiempo con, por ejemplo, alguno de los comentarios que dijo recientemente Mbappé, que él creía que la Eurocopa es mucho más difícil que un mundial. Me gustaría saber en los comentarios a ver qué tienen para opinar ustedes sobre este debate. A mí me pareció algo bastante polémico, ya que, como podemos ver, el campeón de América fue el campeón de la finalísima y el campeón del mundo. Recordemos que el máximo ganador de mundiales también es un equipo sudamericano, que es Brasil. Por lo tanto, todas las cosas que venimos viendo solo me dan a entender que incluso a los equipos europeos les cuesta muchísimo ganar un mundial. Por lo que no sé en qué se basa Mbappé al decir que una Eurocopa es mucho más o es más difícil que un mundial. Me gustaría ver sus comentarios y quizás alguno de ustedes coincide con él, logra coincidir. A mí me cuesta un poco, la verdad. También no olviden que abajo, fijado en el primer comentario, van a tener un link para registrarse a Clowbet, y si se registran con este link van a tener un bono de regalo para que puedan apostar. Así que si van a apostar en esta Eurocopa, les recomiendo al 100% que utilicen Clowbet. Eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la Eurocopa 2024. Obviamente, ahora que ya empezó, acá en HDB Fútbol vamos a estar haciendo unos cuantos videos de los mejores tiempos, de los mejores goles, de los mejores jugadores y de lo que podamos informar. No olviden suscribirse a HDB Fútbol y activar las notificaciones para no perderse ningún video.